Muchas gracias, señor Casares. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Abordamos hoy un proyecto de ley reflejo del modus operandi de este inoperante gobierno que no gobierna. Reflejo también de un poder legislativo que está siendo maniatado por el Ejecutivo y por la propia presidencia de la Cámara y que adicionalmente desenmascara y retrata a la perfección al conjunto de grupos parlamentarios que dieron su confianza a un gobierno al que siguen apoyando, lo que les convierte de facto en colaboradores necesarios de la deriva de esta legislatura, circunstancia que les hará ser reconocidos a todos ellos como cómplices de Sánchez, el más dañino presidente de la historia de la España reciente. Esta, señoría, es una ley muy necesaria, pero es una ley que se aprueba tarde y es una ley que se aprueba mal. Se aprueba tarde porque el bloqueo legislativo del Gobierno hace que proyectos de ley como este, respaldados por amplísimo consenso, se retrasen por la incapacidad y la fragilidad parlamentaria de Sánchez. Y se aprueba mal porque el Gobierno y sus socios están convirtiendo esta Cámara en una suerte de muladar, que es ese lugar donde los buitres dan vueltas alrededor de los restos de seres que, creyéndose vivos, están ya muertos y así aprovechan sin rubor ni vergüenza para darse un festín a su costa y a costa de todos los españoles. Y convertir el Parlamento en un muladar es muestra de la política sucia, de la política que solo antepone intereses personales y partidistas y que se olvida de para qué estamos aquí, que no es otra cosa que para servir a España y a los españoles. Y por eso desde este grupo seguiremos denunciando estas prácticas y planteando la alternativa que devuelva la dignidad a esta Cámara y también a nuestro país. Señorías, este proyecto de ley transpone una directiva europea que debería haberse adaptado antes de acabar el año 2023. Hace más de un año y medio de retrasos. Y es que este gobierno de la vergüenza hace que España sea el Estado miembro con más procedimientos de infracción abiertos por no aplicar la normativa europea. 90. ¿Y por qué? Porque no legislan. Y por ello tenemos más de 100 directivas sin transponer, más de 30 con el plazo caducado, con esta casa atenazada por su culpa y sin hacer lo que tendríamos que hacer para lo que nos pagan los ciudadanos. Y mientras, lo que de verdad les preocupa es si esto se debe llamar Congreso o Congreso de los Diputados. No sean ilusos, señorías. A esta Cámara su nombre se lo da la Constitución y así seguirá siendo a pesar de sus pantomimas. Dejen de hacer el ridículo. Miren, este proyecto se aprobó por el Consejo de Ministros hace más de un año, un texto de consenso, con todos los grupos de acuerdo en las mejoras normativas, más allá de las enmiendas que pudimos presentar para mejorar la ley. Y por ello, en este momento, no puedo obviar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las entidades que colaboraron en esa comisión, desde la propia Administración, asociaciones de víctimas, compañías aseguradoras, expertos, etcétera. Y también, en lo personal, quiero mencionar a los 3 compañeros con quien trabajamos esta ley, Jaime Olano, Cristina Teniente e Irene Garrido. Gracias a todos por vuestro trabajo. Y claro, estábamos en un punto para avanzar en las ventajas normativas pactadas, en la mejora del marco regulatorio y de los procedimientos, y de lo que es más importante, la protección de las víctimas. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la norma se metió en un congelador y no avanzó? Pues por un motivo muy sencillo. Porque para el Gobierno y sus cómplices parlamentarios, las leyes que prosperan lo hacen gracias al ejercicio de la política sucia, haciendo que el trámite parlamentario sea un mero instrumento de trueque en el que hacer valer pactos ocultos, en el que incluir chantajes partidistas que cada socio exige y en el que finalmente se acaban colando por la puerta de atrás temas que poco o nada tienen que ver con la norma que es objeto de aprobación. Y este, señorías, el que vemos hoy es un ejemplo palmario de la degradación a la que Sánchez y sus cómplices parlamentarios están sometiendo a esta Cámara. Y yo me asombro mucho porque Podemos se enfada por la política internacional, pero apoya al Gobierno. Sumar se enfada por la corrupción, pero sigue siendo cómplice, partícipe de este Gobierno. Y el PSOE se enfada por un caso de hace 10 años, pero, por otro lado, no se enfadan con el uso y abuso continuado de la prostitución, con el saqueo de fondos públicos y con la existencia de la reina de las cloacas que se dedicaba a extorsionar en nombre del Partido Socialista. Con eso no se enfadan. ¿Qué cosas pasan?
Señorías, hubo un tiempo en el que en Congreso los informes de los letrados se respetaban, porque eran garantes del derecho, pero eso ahora ya da igual. Y mucho ha querido defender a los letrados el portavoz del Grupo Socialista, pero recuerdo que el informe del letrado alertó de la existencia de enmiendas que no guardaban una mínima correspondencia con el proyecto de ley y aludía al Tribunal Constitucional indicando: en estos casos se pervierte la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que pasa a ser una nueva iniciativa legislativa. Pues bien, les suena, ¿verdad? Les suena porque ustedes abusan siempre de ese mecanismo. Y estas enmiendas, junto con sus maniobras legislativas, son una amenaza para la seguridad jurídica. Y es que no se quedan contentos con ser el gobierno de la historia con más reales decreto ley aprobado, ya van 160, sino que además tienen que chapucear con leyes para cumplir los mandatos de los socios. Miren, por la incapacidad del Gobierno, que aprobó hacer tributar por el incremento del salario mínimo interprofesional, han tenido que arreglarlo manoseando esta ley. Por la incapacidad del Gobierno para cumplir el mandato constitucional de presentar presupuestos, han necesitado un instrumento para actualizar las entregas a cuenta y lo hacen pervirtiendo esta ley. Por eso, los independentistas catalanes de Esquerra les obligaron a colar por la puerta de atrás esa enmienda de las entregas a cuenta para sacar rédito político allí. Y mientras, los independentistas catalanes de Junts no se enteraron de la maniobra el mismo día de la ponencia e hicieron un ridículo espantoso. Los de Esquerra se reían, los de Junts se enfadaban y después les hicieron pagar esa cuestión haciéndoles perder alguna votación en el Congreso. Y así todo el rato. ¡Qué pereza da esto, señorías! ¡Qué pereza da! Miren, señorías, la armonización de esta normativa es clave y sobre este proyecto, aunque llega tarde y llega mal, este grupo no va a ser un obstáculo en su aprobación, pero les decimos con claridad que basta ya. Basta ya de que sus imposiciones políticas pisoteen los informes jurídicos. Basta ya de apisonar a una oposición que ha querido colaborar lealmente y mejorar el texto y que ha sido ninguneada sistemáticamente. Basta ya, en definitiva, de deshonrar al Poder Legislativo, de fabricar leyes que son chapuzas, que generan inseguridad jurídica. Basta de legislar a golpe de talonario y de intercambio de exigencias. España necesita ya un cambio de rumbo, que acabe con esta agonía del Ejecutivo para devolver la confianza a las instituciones. España y los españoles lo demandan y más pronto que tarde este grupo llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa para que se cumpla este mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibáñez. Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud.